¿Cómo serán los colisionadores de partículas del futuro? ¿Qué nos revelarán sobre la materia oscura y sobre las orillas del Big Bang, del origen del universo? De ello conversaremos con la doctora Isabel Béjar Alonso, coordinadora de un interesante proyecto del Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza. Los esperamos enseguida aquí, en la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica. Bienvenidos a los escenarios cósmicos de la Oveja Eléctrica, el programa de Canal 22 que trata de poner su granito de arena para crear una sociedad de imaginación y conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de los colisionadores de partículas del futuro y los misterios del universo que podrían literalmente iluminar. ¿Qué tal, Silvina? ¿Qué tal, Pepe? Cuando se aceleran las partículas subatómicas a velocidades cercanas a las de la luz, se generan multitud de nuevas partículas que duran menos de un segundo, pero que permiten estudiar más a fondo las partículas que fueron desintegradas por medio de las que fueron creadas. Sin embargo, los espacios entre las partículas diminutas son tan grandes que equivalen a que una bala de cañón que se dispara desde Madrid se encuentre con otra que se dispara desde Veracruz a la mitad del Océano Atlántico. Es por eso que los colisionadores hacen chocar millones de partículas que parten de direcciones opuestas. La clave para que se saque el máximo provecho de estos choques es que se aumente lo que técnicamente se llama luminosidad, que es la medida del número de colisiones que pueden producirse en un detector por centímetro cuadrado y por segundo. ¿Cómo lograrlo? De ello conversa Pepe Gordon con Isabel Béjar Alonso, doctora en Ciencias Físicas, coordinadora técnica del colisionador del High Luminosity Large Hadron Collider, HL-LHC, por sus siglas en inglés. Estamos hablando del gran colisionador de hadrones, partículas dentro del núcleo del átomo, del CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza. El objetivo del trabajo que encabeza la doctora Béjar es aumentar la luminosidad y el desempeño del colisionador de manera que en 2025 se incremente de forma inimaginable el potencial de realizar descubrimientos. Isabel Béjar Alonso, muchas gracias por esta conversación para la Oveja Eléctrica en Canal 22. Es mi placer. Oye, cuando hablamos, por ejemplo, de aviones y de accidentes en aviones y saber las causas o el origen, recurrimos a una caja negra. Los experimentos que desarrollan en el colisionador de partículas, sobre todo los experimentos, son también una especie de caja negra para investigar lo que ocurre en los orígenes del universo, en las fronteras del conocimiento. Efectivamente, son como una caja negra. Es decir, que son capaces de estar recibiendo esa información que viene de las colisiones y retransmitiéndola. Las cajas negras queda todo dentro de ellas. En el caso de los experimentos, la retransmiten a cientos de diferentes universidades que están recogiendo esos datos. Los están compactando, los están almacenando como si fueran ellos una parte de esas cajas negras, para después, un día, poder retomarlos y analizarlos y saber lo que pasó. Es decir, ver de esos impulsos que se recibieron en los diferentes detectores si realmente llegó un electrón, si llegó un muón o si llegó una partícula de Higgs. Y a partir de los choques reconstruir incluso partículas que no vemos usualmente. Efectivamente, incluso descubrir y sorprendernos. Lo que hacemos normalmente es sabemos lo que va a pasar. Sabemos que si tenemos colisiones a una cierta energía, hay ciertas probabilidades que tengamos ciertos eventos. Y estamos comparando continuamente esos patrones con lo que estamos viendo. Nuestra ilusión es un día empezar a descubrir cosas que no tendrían que estar allí, o la ausencia de cosas. Es decir, una diferencia radical entre lo que habíamos previsto, lo que nuestras teorías, nuestro modelo estándar nos dice que va a pasar y lo que realmente estamos viendo. Sí, pero eso es lo interesante, cosas que han estado apareciendo, se pensaban lejos y de repente ahí están. Cuando tú empiezas a trabajar en el CERN, ¿cuántos instrumentos de los que hoy tienen ni siquiera estaban soñados y que tienen que elaborar? Porque esa es una parte fundamental.
Tú nos has dicho con cierto humor que eres fontanera. Sí, es verdad. Principalmente lo que hacemos son los instrumentos, es decir, nosotros preparamos esas máquinas que permiten a las partículas estar a la velocidad casi la de la luz. Y efectivamente, del lado tecnológico, hemos construido cosas que nadie pensaba que se podía hacer y somos capaces de utilizar esa física. Nosotros sí que hemos trabajado la superconductividad. Somos capaces de hacer imanes que llegan hasta 11 Tesla, que es una cifra que hace años era completamente imposible, y utilizando ¿qué? La superconductividad, que cuando se descubrió, más bien no se creó, existía siempre, fue una gran sorpresa y se pensaba que era difícil de utilizar, sobre todo porque la mayor parte de los materiales superconductores lo son a temperaturas tan bajas como 1.9 kelvins. Y a pesar de eso hemos sido capaces de utilizarlo y de hacer imanes que se utilizan para todo tipo de soluciones, entre ellas muchas médicas o de análisis incluso del cerebro. Es decir que sí, dejemos tiempo. Y es verdad, en 15 años, cosas que pensamos que éramos incapaces de hacer, ahora mismo las hacemos. Así que hay que poner mucha gente junta para que den ideas. Algunos a lo mejor más lejos de nuestro campo, para que nos den ese punto naif, ese punto inocente que nos haga soñar. ¿Con qué podemos soñar? ¿Qué misterios del universo se podrán abrir? De ello conversaremos después del corte con la doctora Isabel Béjar, quien coordina en el CERN los esfuerzos para imaginar el día de hoy los futuros colisionadores de partículas. Mientras tanto, vamos a ver los asombros de la tecnología hace poco tiempo soñada con nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, fíjate que algo que a veces no nos damos cuenta es que vivimos en medio de las ideas de otras personas, de los sueños de otras personas. Estás sentado en una silla que diseñó alguien más. ¿Hasta dónde llega nuestra capacidad de soñar y vivir en entornos que tienen que ver con nuestros sueños? Qué bueno que comentas eso, porque justo el creador de la cápsula que les traigo hoy se inspiró en sus sueños y en sus anhelos por desarrollar a esta robot que se llama Sofía. Lo que estamos viendo ahora es un prototipo. Sofía surgió en el 2015 y lo curioso es que si la ves al principio te parece un poquito raro, pero si analizas todo el procedimiento y toda la tecnología que trae, es impresionante la forma en la que puede evolucionar. ¿Por qué? Porque tiene no solo la inteligencia artificial que eventualmente, ahorita solamente le ayuda a generar conversaciones pequeñas, le ayuda a distinguir rostros gracias a sus sensores, le ayuda a fingir un poquito que es un humano o a tratar de encajar en este mundo de los humanos. Y, por ejemplo, su cara tiene más de 60 expresiones faciales. O sea, tiene una tecnología que realmente impresiona. Todo esto que les estoy contando es porque justo se abrió todo esto a través del sueño de esta persona que se llama David Hanson, tiene una empresa que se llama Hanson Robotics y que incluso hizo otros prototipos de robots como Einstein y también Philip K. Dick. Lo que nos estás diciendo es que se acercan los pasos de los androides. Así es, Pepe, justamente. Pues como siempre te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias a ti. Y bueno, nosotros volvemos enseguida a este espacio en donde estamos conversando con la doctora en física Isabel Béjar sobre los colisionadores de partículas del futuro. Actualmente, el anillo de colisionador del CERN es de 27 kilómetros. ¿Podríamos tener lo que llaman un futuro colisionador circular con un anillo de 100 kilómetros? Como de rayo, estamos de regreso en los escenarios cósmicos de la Oveja Eléctrica, en donde continuamos una conversación sobre el reto de imaginar los futuros colisionadores de partículas. Pepe Gordón charla con la doctora en física Isabel Béjar, coordinadora técnica del colisionador de alta luminosidad del CERN, acerca de estos esfuerzos, sobre las energías que tienen que alcanzar los aceleradores de partículas para tratar de sondear la materia oscura, para acercarnos más a los misterios del Big Bang, del origen del universo. Y lo que estamos investigando al final del día tiene que ver con una especie de teatro del Big Bang, porque las energías que se generan son tan intensas que recrean lo que pasó unos instantes después del Big Bang. Exacto. Entonces tienes un foro extraordinario para ver el universo. Tenemos una máquina para volver el tiempo y poder volver a esos momentos iniciales. Y no voy a negar, nos gusta tanto
averiguar nuevas cosas, que queremos incluso ir más atrás. Y con todas las máquinas que hemos tenido desde el PS hasta ahora, hasta el HC, hemos ido viendo un poquito más atrás en el tiempo para poder tener energías más elevadas y por tanto seguir recreando partículas que hasta ahora no hemos visto. Porque a partir de los choques. Exactamente. Aparece lo que... Al chocar, lo que tenemos es energía. Y al menos en las camisetas mucha gente tiene lo de energía es igual a masa por velocidad. Sí, por lo menos. Al menos en las camisetas la gente lo ha visto. Y por tanto lo que estamos haciendo es mucha más energía para crear nueva masa, para crear más energía, más partículas diferentes con masa diferente. Somos capaces de recrear. Vi un dibujo una vez muy simpático en lo que había un choque de partículas y salían dinosaurios. Y un niño me preguntó, ¿y podré tener un dinosaurio? Y dije, ay, creo que tenemos que llevar energías un poquito elevadas para tener tu dinosaurio. Pero es verdad, esa es la magia también de esta física, porque mucha gente piensa que estamos destruyendo partículas y que solamente salen los componentes que inicialmente estaban dentro. Y realmente no, estamos creando energía y de esa energía después va a aparecer todo aquello que cumpla las leyes de mantener esa energía y convertirla en masa. Claramente es un reto lo que tenemos delante. Sabemos una cosa clara, que hay un nuevo mundo de física que posiblemente está a unas energías mucho más elevadas de las que estamos en este momento explorando. Posiblemente hay mucha física todavía en el mundo que estamos explorando, pero habrá más si llegamos a más energías. Y para eso tenemos que considerar nuevas máquinas. Hay máquinas lineales que se están pensando hoy mismo, pero no nos llegarán a esas energías que necesitamos para dar un salto de gigante, un cruzar ese abismo que tenemos entre estas energías y posiblemente la nueva física. Y para eso damos grandes infraestructuras nuevas. Es un sueño porque sabemos que los políticos no miran aún a 30 años. Y es un reto porque estoy segura que serían capaces de hacerlo. Solamente hay que convencerles, solamente hay que hacerle abrir los ojos y decirle que nosotros, los ciudadanos, estamos dispuestos a soñar durante 30 años y hacer esfuerzos durante 30 años. Y los físicos también. La nueva física puede ser cualquier cosa, porque no sabemos lo que nos espera a 100 teraelectronvoltios. Pero claramente tiene que haber algo. Tiene que haber algo que nos explique lo que es la materia oscura y la energía oscura. Y hay físicos teóricos que nos dicen que hay algo allí. Pero tiene que ser aún más un trabajo colectivo, mucho más que lo que ha sido hasta ahora. Es decir, que ya para el HC todos los experimentos se hicieron con decenas de países juntos. Y lo que va a ser un futuro circular collider, si lo tenemos, que lo esperamos. De 100 kilómetros. De 100 kilómetros. Tenemos tres diferentes opciones que están. Tenemos una real, actual, construyéndola, mantener el acelerador LHC y hacerle progresar a una nueva etapa que nos permita una mayor luminosidad. Y 3 futuros aceleradores. Uno, basado sobre el acelerador actual, en la cual aumentaremos la energía cambiando los dipolos que actualmente están funcionando para poder seguir curvando las partículas con mayor energía y llegar hasta estos 27 teraelectronvoltios. Y 2 otras posibilidades, siempre en el campo de los hadrones, siguiendo la misma trayectoria del HC, con 80 y 100 kilómetros, que todo viene en función de esos imanes nuevos superconductores que somos capaces de hacer. Es decir, si somos capaces o no de seguir mejorando nuestros imanes actuales, que ya estamos haciendo para High Luminosity en niobio tristaño, o si somos capaces de utilizar materiales superconductores de alta temperatura para hacer una verdadera hito y llegar a estos 20 teslas o incluso más, lo cual reduciría lógicamente el radio de ese futuro acelerador. También existen otras posibilidades que son con electrones, mucho más sencillas de forma tecnológica, pero claramente con unas energías inferiores y por tanto no nos abrirían a un nuevo mundo. Seguiríamos explorando con muchísimo más detalle y cogeríamos una lupa, una verdadera lupa, para ver si hay unas diferencias. Pero es como cruzar el Atlántico e ir a las Américas. Exacto, se piensa en Colón. O estar explorando mucho mejor lo que ya conocemos. Entonces, igualmente puedes tener descubrimientos increíbles dentro del mismo mundo en el que te mueves, pero lo que aquí estamos buscando es, sin tener connotaciones, que nos den ese navío y cruzar el Atlántico, porque estamos seguros que hay un continente delante nuestro. Amado Nervo decía, ¿quién será en un futuro no lejano el Cristóbal Colón de algún planeta? ¿Quién logrará con máquina potente sondear el océano del éter y llevarnos de la mano ahí donde llegaron solamente los osados ensueños del poeta?
Bueno, pues se trata de máquinas potentes que sondean no a los planetas, sino los majestuosos espacios internos que existen entre las partículas subatómicas y que nos revelarán descubrimientos, mundos increíbles. Después del corte, seguiremos conversando con la doctora en física Isabel Béjar sobre los colisionadores del futuro, pero antes vamos con un Cristóbal Colón que enfrenta a los piratas del hackeo. Vamos con nuestro querido Morsa, el físico Manuel López Michelone. Pues, querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y además, ya que estamos hablando de Cristóbal Colón y de piratas del hackeo, hay que hablar de cómo se roban la información, por ejemplo, nuestra información que ponemos en Facebook, pero lo más importante, cómo de esa información que se reparte y se distribuye entre millones de usuarios, se puede hacer lo que llaman data mining o ingeniería de datos para utilizarla en términos políticos y hacer lo que se llaman noticias falsas o fake news. ¿Cómo le hacen? Bueno, de entrada, cuando tú usas una aplicación graciosa, ¿no?, que te dicen, ¿qué clase de serpiente eres? Y le das clic y te dicen, voy a usar tu cuenta de Facebook, y te das permiso y entonces tienen acceso a tus datos personales, pues a tu edad, a tu sexo, a tus preferencias, a todo lo que le has puesto en Facebook, ellos tienen acceso, y entonces recopilan información a lo bestia. Probablemente, y muy probablemente, no estén atrás de una persona en particular. Pero sí de gustos, ¿no? Sí, exactamente. Saben que hay grupos humanos con ciertos gustos. Y además, en términos reales, manipulan la información de mucha gente. Creo que Cambridge Analytica tenía 87 millones de registros de las personas, lo cual no es poca cosa, ¿no? 87 millones de registros, yo creo que es más que el listado del INE. Y la vacuna contra esto es estar más atentos que nunca a lo que es la información genuina, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser conscientes discernir, ¿no? Sí, y que somos conscientes de que nuestra información tiene cierto valor. Hay que ser muy cuidadosos porque las fake news están a la orden del día, Pepe. Pues, querido Morsa, como siempre, de verdad, un gusto que estés aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, nosotros seguiremos en este espacio en donde estamos conversando con la doctora Isabel Béjar sobre los colisionadores de partículas del futuro del CERN y de la ciencia como el arte de la curiosidad. Como de rayo, estamos de regreso en los escenarios cósmicos de La Oveja Eléctrica, en donde ahora conversaremos acerca de la ciencia como el arte de la curiosidad y del intercambio de ideas. Pepe Gordon platica con Isabel Béjar, coordinadora técnica del colisionador de alta luminosidad del CERN, sobre los esfuerzos colectivos para construir las máquinas del futuro en el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza. En este espacio trabajan casi 11.000 científicos de 100 nacionalidades distintas. Lo que los une es el lenguaje universal de la ciencia y la pasión por el conocimiento. Y esas sorpresas tienen que ver con lo que se imaginan los físicos teóricos, porque hay un trabajo colaborativo muy importante que se realiza en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que tiene que ver con físicos teóricos, en donde estamos viendo que el trabajo de un físico como Juan Maldacena, en teoría de cuerdas, se empieza a conectar con el trabajo experimental que se está haciendo en el proyecto ALICE, y se tiene que conectar forzosamente con el diseño y la ingeniería de máquinas fabulosas para empezar a entrelazar estos tres mundos. Hablemos de ese nivel colaborativo de la ciencia. La ciencia, en la época, en el Renacimiento, la podía hacer un solo hombre. Tal vez porque las preguntas eran más fáciles de responder y porque el esfuerzo para poder crear los instrumentos era diferente del actual. Pero hoy en día la ciencia tiene que ser cooperativa y colectiva. Es decir, y competitiva, pero sin dejar de ser cooperativa. Es esa unión entre los dos. Es decir, es la unión entre gentes de muchas universidades diferentes, de muchos centros de investigación diferentes, que tienen backgrounds, conocimientos diferentes y que van a contribuir a conseguir algo, a conseguir mejorar. Normalmente en física teórica sí que tenemos únicos, personas muy especiales que son capaces de idear
Pero a partir del momento en que tenemos que hacer instrumentos, a partir de que tenemos que hacer experimentos o que tenemos que hacer máquinas, necesitamos muchos esfuerzos. Y también mucha especialización, es decir, gente que sabe perfectamente cómo hacer esos detectores, cómo hacer esa electrónica, gente que sabe hacer cómo hacer esos cristales. Y que no está inventada, que no está en una sabe, tienda. Pero que sabe la porque tecnología. es capaz de poner juntos grupos de personas que tienen partes de ese conocimiento. Cuando hablamos de ideas siempre decimos que era un famoso escritor inglés que dijo la frase de que si tú tienes una manzana, yo tengo una manzana y la intercambiamos, cada uno tiene una manzana. Pero si tú tienes una idea, yo tengo una idea y la intercambiamos, cada uno tenemos 2 ideas. Y eso es el poder de la colaboración. Qué hermoso eso. No, las matemáticas no se agotan. O sea, Exacto. Es un recurso renovable. Y cuando estamos hablando de cruzar aguas inéditas y no saber qué continentes vamos a explorar, tú haces alusión a que tenemos que volver a esa fascinación que nos ocurre al contemplar las estrellas. Tiene que moverte solamente la curiosidad. Porque el día que dejemos de ser curiosos, nos estaremos muriendo. El día que nos dejemos de preguntar cosas, habremos perdido nuestra vida. Porque hasta el último día, hasta el último suspiro, tenemos que seguir diciendo que hay más allá. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como ¿Y cuando por qué? teníamos 3 años y nuestros hijos nos lo han vuelto a recordar diciéndonos ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hasta que hay una pregunta, tenemos que seguir preguntándonos ¿y por qué? Y en ese marco, ¿tú consideras la ciencia como el arte de la curiosidad? Sí. Es el arte de inspirarnos y de ser curiosos. La ciencia y la curiosidad están unidas de forma que es imposible de separarlas. Un científico es un niño, un científico es un curioso, y los niños son los más curiosos que existen. Cuando eres niño, no te frena que tu padre te diga no. Tú siempre contestas, ¿y por qué? Y eso es lo que hace la ciencia, es ese arte. Es el arte de preguntarse y no pararse. Alguna vez hemos comentado que el problema es que muchos de nuestros mapas de conocimiento y de ciencia están desactualizados. Están tan que cuando yo estudié, el átomo era un sistema planetario. Y soy vieja, pero no tanto. Es decir, que muchas veces estamos enseñando a la gente, basado en física o en ciencia en general, de hace 40, 50 años. Y yo creo que la gente está preparada para ver con los nuevos conocimientos que tenemos. Efectivamente, esos mapas que les damos para encontrar una trayectoria son equivocados. Entonces no pueden llegar al sitio donde tienen que llegar, porque no les estamos dando el mismo mapa. Y la información, la divulgación, permite que la gente se dé cuenta de ello. También la gente empieza a hacerse preguntas ellos mismos. Y ya no interpreta simplemente el mapa, sino ven en el mapa un nuevo mapa. Y ellos mismos son capaces después de crearse sus mapas. Y con esos mapas seguir haciendo colisión de ideas para que podamos avanzar hacia una sociedad de conocimiento e imaginación. De verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia. El placer ha sido todo mío. Muchísimas gracias. Necesitamos como nunca actualizar nuestros mapas de conocimiento, mantenernos curiosos, intercambiar ideas, inteligencia, creatividad. Eso es nuestro recurso renovable que nunca se agota. Los futuros colisionadores de partículas son también colisionadores de sueños, espacios en donde saltan las chispas de nuestras neuronas, se intercambian ideas, se generan nuevas vías para explorar el universo. Un privilegio la presencia en la oveja eléctrica de Isabel Béjar, una científica de primer nivel que trabaja en el CERN en Ginebra, Suiza, y que no ha olvidado la pregunta más simple que abre nuevos mundos: ¿por qué? Y las preguntas nos llevan a ver, a apreciar. Y eso es justamente también de lo que se trata la sección Veo con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pues querida mosquita cósmica, qué gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica. Igualmente, Pepe Ovejero. Oye, pues fíjate que el día de hoy hemos estado hablando de los colisionadores del futuro, en donde las partículas son como una especie de luciérnagas cósmicas y lo que crean es precisamente lo que José Emilio Pacheco llamara briznas de luz entre la noche cósmica. Ay, bueno, se adapta perfecto con la nota que he preparado el día de hoy. Fíjate que
Si tú ves un foco tradicional, emite un 10% de luz y el resto es calor. Pero la naturaleza es más sabia muchas veces que la tecnología porque ha diseñado unos insectitos fabulosos que no emiten calor cuando encienden su luz. Te habrás dado cuenta que estamos hablando de lo mismo. Esas briznitas de luz en la noche son toda una obra de ingeniería poética. Vamos a ver de qué se trata. Las luciérnagas tienen órganos lumínicos bajo el abdomen. Cuando estos seres fascinantes absorben oxígeno que se mezcla dentro de las células especiales con una sustancia llamada luciferina, reacciona produciendo luz. Una luz a menudo intermitente que brilla de forma distinta en cada una de las 2000 especies de luciérnagas. En las noches cálidas es posible ver a las luciérnagas hembras iluminarse para atraer a los machos que sobrevuelan. A algunos poetas, las luciérnagas les han servido de modelo para hablar del amor, como lo hizo el gran poeta portugués Herberto Helder en esta breve estampa que nos maravilla. Dice el poeta Helder: ardiendo de amor, las cigarras cantan. Por eso, más bellas son las luciérnagas cuyo mudo amor les quema el cuerpo. Nuestra querida compañera Miriam Moscona, luciérnagas en la noche cósmica y entrañable de la oveja eléctrica. Y bueno, Pepe, ahora nos vamos a la sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto estar contigo. Igual, mi querido Pepe. Pero te veo un poco achicopalado. Sí, la verdad, lo que se ve no se juzga. Tuve una colisión de hadrones en el corazón. Oh, qué barbaridad. A veces pasa, no se puede evitar. Pero bueno, por eso hice esta canción. Espero que me ayude por lo menos a sanar mi alma atormentada. Desde que volaste cual libélula, porque te aburrió nuestra película. Soy una partícula ridícula, incrédula, sin brújula. Tú girabas como una molécula. Yo te amaba todo con mayúscula. Pero en el amor no hay una fórmula. Cuando hay dos partículas en cópula. Y no sé si será mejor encontrarte o no volvernos a encontrar en este colisionador. Desde que cambiaste tu matrícula, quedé reducido a una península. Soy una partícula ridícula, incrédula, sin brújula, sonámbula, minúscula.